Bueno, voy a hacer el ejemplo del sign up, del registrarse, que está haciendo hasta el momento. Acá el link era mi negocio, era negocio.local y entraría al sign up. Vamos a ver qué tenemos en sign up. Tenemos el index que redirigía al sign up y en sign up lo que hace es incluir el header, el form y el footer. Acá voy a cambiar estas funciones que hice y las voy a convertir en una clase. ¿Por qué? Porque al hacerlo en una clase me va a permitir manejar un poco mejor los datos. Entonces yo acá, cuando haga una vista, cualquier tipo de vista, no voy a tener que estar validando todo el tiempo si hay o no hay una variable. Yo, por ejemplo, voy a hacer una clase acá, así como hice MySQL, voy a hacer una de navegación y navigation. Bueno, navigation.class para decirle, para yo entender que es una clase .php. Bien, bueno, esto lo voy a hacer de la misma manera que ya veníamos haciéndolo. Tenemos el nombre de la clase, le voy a decir que es navigation. Esto vendría a tener una view, porque yo quería acá tener una función que sea loadView, donde entraría el nombre de la vista. Vamos a ver cómo está hecho. El loadView incluiría esto. Y listo. El tema es que yo acá en la función puedo utilizar los parámetros como un array. Si yo acá esto se reemplazara por la vista, nosotros acá podemos acceder a un array. Tenemos el data email y bueno, podemos ponerlos acá como value. Entonces abro PHP, voy a imprimir lo que tenga del data en la posición email. Esa vendría a ser la forma en que tendría que haber impreso el tema es cuando no existe. Acá lo tengo que setear como vacío. Para no hacer esto, directamente yo en la función entraría acá el array ese que le pasaría cuando lo instanciaría de esta manera. Por ejemplo, navigation es igual a una instancia de la clase de navegación. Le voy a decir que cargue una vista. Esa vista la incluye a partir de acá, como ya venimos haciendo. Es sign up /form y le pasaríamos unos datos. Esos datos los voy a poner acá. Data es un array y le voy a decir que en la posición email tiene un email. Bien, entonces yo en la vista se lo voy a pasar. Ya esto voy a tener acceso a ese array, a ese email. Entonces nosotros vamos a poder acceder a estos elementos. El tema es que tenemos que hacer esto todavía. Entonces lo que voy a hacer es que cuando llegue el array se lo dé a la clase, se lo dé al objeto, donde va a ser privado, va a ser el data básicamente. En el constructor le voy a decir que va a ser un array. Este data es un array nulo, un array que no tiene nada. Y lo que voy a hacer acá cuando llame, o sea, acá se crea el array solo, acá seteamos lo que va a enviarse
acá cargamos la vista, y cuando llega acá le vamos a decir que este array que llega va a ser el array del objeto para nosotros poder tratarlo. Entonces cuando llega el array data, se lo vamos a asignar al data de acá. Entonces ahí está. Bien, luego voy a poder acceder. Entonces, en vez de ejecutar la manera esta, data, email, bla bla, esto lo vamos a hacer una función privada de navigation. Yo acá voy a hacer una función que se llame data para mantener la forma, que yo pueda poner data y le diga qué parámetro quiero. Entonces acá entraría el índice del array, y esto retornaría lo que necesitaba del índice. Necesitaría esto yo. ¿Cuál sería la idea? Preguntar si existe en el data el índice index. Si no existe, básicamente le devolvería un true, un null, cosa que después cuando imprima no imprima nada, o un vacío. Si no existe, le retorno un null, y si existiese, él retornaría lo que necesita. Entonces básicamente ahí estaría. Nosotros acá podríamos, en vez de consultar a la array data directamente, diríamos que como voy a estar en navigation cuando lo llame, o sea, esta vista es como si estuviera incluida en esta función, porque acá la estoy incluyendo. Entonces yo estoy dentro de la clase y voy a poder acceder a cualquier método y atributo de la clase. Entonces lo que voy a hacer es llamar a data, bien, como método, no como atributo. Entonces llamo a data y le digo que quiero el email. Veamos si esto funciona. Esto lo voy a omitir un toque porque lo voy a ejecutar desde navigation. Bueno, no, voy a tener que incluirlo. Lo voy a tener que hacer bien acá. Voy a llamar a sign up. Me voy a fijar cómo está hecho. Hace un nuevo activo, entonces acá yo voy a tener que hacer una instancia de navegación. Bien, tengo la instancia de navegación. Entonces acá cargo la vista header, cargo la vista sign up barra form sin nada, y cargo la vista footer. Entonces esto lo borro y me queda bien. El tema es que navegación no lo hemos incluido en ningún lado. Global method no lo está incluyendo, lo voy a incluir a navegación y ahora va a estar accesible. Fijémonos que hace acá dentro el header. Si necesita algo, el header necesita el base URL, que lo va a tener porque nosotros lo estamos incluyendo antes de llamar a header. El footer no necesita nada. El sign up necesita el base URL y va a hacer uso de la clase de navegación del mismo objeto. Entonces fijémonos si anda. Bueno, me dice que la clase no se puede abrir. El directorio /negocio application global methods de la línea 2 falló al abrirlo. La inclusión bla 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 bla. Bueno, falló al abrir
incluir, esto lo voy a borrar, voy a tener nada más que la clase porque lo estoy haciendo en sign up. En global method, claro, nosotros cuando hacemos un include, lo que estamos haciendo es llamar a otro archivo a partir de la ruta donde nosotros estamos. Nosotros estamos haciendo un include desde global method, entonces la carpeta actual va a contener a navigation y a MySQL. El tema es que acá nosotros estamos haciendo el include en sign up, es decir, que estamos incluyendo a global method en sign up. Entonces global method va a parar acá y acá adentro no va a obtener a MySQL Navigation porque no están en la misma carpeta, sino que hay que cambiarlos por las URLs absolutas. Podría yo hacer un include como lo estoy haciendo en sign up, trayéndome directamente la ruta absoluta. La voy a copiar acá abajo para compararla. Entonces acá en vez de global method va a ser mysql.class y acá va a ser mysql.class y acá va a ser navigation.class.php. entonces estas ya no van a servir. Si nos fijamos ahora va a estar bien. Hay algo que tenemos de alguna manera mal. A ver si es el header que tiene. Bueno, esto que tenemos acá no sabemos de dónde es. Eso está en el body apenas empieza. Es que hice un ejemplo y bueno, se metió. ¿Cómo se va a mostrar nombre? Lo voy a buscar acá porque si no, no voy a encontrar más. Está en MySQL.class. Bien. Bueno. Si vemos ahora tenemos el header. La vista form de sign up, donde dice que va a negocio application sign up. Si se fijan acá el valor me lo dio aceptado. Parece que acá en la clase de navegación, cuando entró el data y preguntó por el email, dijo no está el email, entonces te devuelve un nulo. Entonces acá no me devolvió nada, no me escribió nada. En cambio, si yo en el sign up, cuando hubiera llamado a la vista, le hubiera dicho que entraba un array donde existía la posición email y ese email valía ejemplo@ejemplo.com, yo acá cuando haga el F5 debería haberme devuelto el valor. No me lo está devolviendo porque loadView entra el array, el array se va a superponer por el de acá y nosotros cargamos la vista, y acá cuando nosotros preguntamos por index, que es un texto, pero estamos diciendo que si no existe dentro del array la posición index, nos va a devolver null. Si no, nos tendría que devolver la posición. Entonces ahora si nos fijamos nos dice ejemplo@ejemplo, y si vemos el código de fuente nos va a decir ejemplo@ejemplo. Entonces ya todas las vistas no va a ser necesario que nosotros le escribamos, hagamos una validación sobre lo que queremos solicitar, sino que directamente le pedimos al método de la clase que se encargue de buscarlo, y si no lo encuentra que nos devuelva un nulo o un vacío.
Bien, hagamos el primer ejemplo utilizando el tema de la base de datos. Esto vendría a aparecer sin nada, entonces el primer paso es cargar el formulario sin nada. Entonces yo lo voy a tener sin nada, esto me lo da Chrome. Cuando lo tenga sin nada, esto se va a ir para Application Sign Up. Voy a recuperar esos datos. Es más, esos datos los puedo... tengo de la función post. Y como están en global métodos globales, podría dejarlo en la navegación. Podría ser parte de la navegación. Esto lo voy a eliminar, la documentación también. Lo voy a dejar como que es parte de la navegación. Entonces, en la clase voy a decir que existe una función llamada post, donde ingreso el parámetro que yo quiero obtener. Si no existe, me devuelve un valor opcional. Y si yo no le pido nada, le pido todo el post completo, esto le voy a decir entonces que tiene que ser opcional. Entonces, para verificar eso, agarro y le digo que si es null el index, significa que yo quiero todo el post. Entonces, y si no, que yo quiero esto. Y entonces acá yo lo que voy a generar es la sanitización de todo el post que ya entraría. Entonces, como el post es un array, voy a hacer un for each de cada uno del array post. Cada post va a tener un índice, y ese índice va a tener un valor. Yo acá, si esto llegase a ser verdad, si acá necesito todo, voy a hacer una lista del post, que es un array. Entonces acá, ¿qué hago? A la lista le agrego el índice y le asigno el valor sanitizado. Entonces necesito la función sanitize, que me la voy a llevar para acá, que va a ser parte de la navegación. Y bueno, acá lo que puedo hacer es, tengo que sanitizarlo. En otro momento voy a buscar cómo lo puedo sanitizar. Lo importante es que va a estar solicitándola y la va a arreglar al string que entre, le va a sacar las inyecciones, SQL, lo que encuentre. Entonces, acá le digo que pregunte por la función sanitize de la clase y va a devolver el valor sanitizado. En este momento no tenemos ningún filtro, pero hay que hacerlo después. Y listo. Entonces acá, cuando termine de hacer el for each, retornaría la lista. Y en el otro caso retornaría el valor, pero sanitizado. Sanitizado. Bien, ahí está. Bien. Listo. Entonces yo acá también lo podría hacer para el get. Entonces tengo post y también tengo get. Y acá lo único que cambiaría es de dónde viene. Acá también. Y acá también. Bueno, entonces acá ya tenemos el echo array y el base URL. Esto ya no va a ser necesario traerlo porque no va a existir más. Entonces la manera en que lo utilizaríamos sería que tendría una instancia de navegación y yo al email lo obtendría
por la función post que obtiene del array post. La contraseña también. Listo. En el caso de que no venga nada, podemos decir que venga un parámetro opcional, igual que en la función anterior. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es fijarme por base de datos si existe o no existe. Vamos a ver la base de datos como está constituida. Lo que primero teníamos que hacer es una instancia MySQL, como la habíamos hecho nosotros, y preguntar. La idea sería preguntar por un select asterisco from usuarios where, y acá tenemos el email, donde el email sea igual a lo que ingresó. ¿Sí? Si yo hago control enter, me va a aparecer si hay o no hay. ¿Sí? Entonces me va a traer la cantidad de registros. Entonces acá yo voy a tener mi instancia MySQL, que va a ser una instancia MySQL. Yo voy a tener una lista de usuarios de la base de datos, que en este momento son los que coincidían con el email. Como el email va a ser uno solo, seguramente acá tendría 0 o un registro. Entonces acá le pido a MySQL que obtenga, y dijimos que podemos asignar la query antes o en la línea. Entonces acá le decimos la instrucción entre comillas, y el valor acá sería el email. Vamos a hacer un echo array. Creo que teníamos una función que nos mostraba el array desplegado. La voy a modificar un poco para poder mostrar un título. Acá adentro voy a preguntar si no es null el título, quiero mostrarlo. Entonces lo voy a mostrar en HTML. Cierro PHP para poder abrir HTML. Le voy a decir en un título el valor title. Bien, y después mostraría el pre. Quiero mostrar en un segundo parámetro los tipos de datos. Por ejemplo, show data type, mostrar tipo de dato, y le decimos que no, que yo siempre voy a tener nada más que mostrar la estructura de contenido. O sea, si tiene un nombre cuál es, si tiene un apellido cuál es, no me interesa el tipo de dato todavía. Entonces acá preguntaría en PHP si show type es igual a true, entonces que no muestre un print R, sino que muestre un bar dump del array en cuestión, sino que siga mostrando el print R. Bueno, veamos entonces ahora con un echo array la lista de usuarios. Fijémonos en sign up. Tenemos que enviar directamente, es decir, Franco bla 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 bla. Cierto que esto está validado y necesito enviar un correo válido y una contraseña válida. Se envió y evidentemente la función SQL no tuvo error, no me avisó nada. Me ha obtenido 0 registros. Si yo hago un insert, voy acá a hacer en MySQL un insert donde el nombre, el apellido de Franco y el otro Godoy, y le voy a dar un mail, francogodoy@franco.com. entonces ejecuto esta línea. Cuando haga el select, me dice que no. Porque no le he dado el tercer parámetro, no coincide. Bien. Ahí hizo el select, acabo el select y me muestra francogodoy@franco.com, y me tendría que devolver un registro. ¿Sí? Si yo hago esto
acá me debería devolver un solo registro. Entonces acá acá entra lo que entra por internet, por lo que entra por el navegador. Entonces acá yo vuelvo y voy a ingresar francogodoy@franco.com, cualquier contraseña, porque por ahora estamos validando el mail. Si nosotros nos fijamos acá, mi lista de elementos trae un solo elemento, y ese elemento me trae el nombre, el apellido, el mail y la contraseña. Bien, eso es un gran paso donde ya sabemos que hay registros. Entonces vamos a hacer esto, lo vamos a borrar, esto me lo voy a llevar para arriba para que sepa que ya existen, no tenga que instanciar de vuelta. Estos son los datos que llegan por post. Entonces acá hacemos la validación. Si la lista de usuario tiene muchos registros, tiene más de uno, para contar cuántos tiene la lista, digo lista, pero los tengo que decir después que ya los tengo. Si la lista de usuarios es mayor a 1, la cantidad es mayor a 0, significa que tengo registros. Si no, no tengo registros. Entonces acá tendría que decir no existe el email en la base de datos. Bien. Si no, acá tendría que directamente comparar. Es decir, bueno, si la contraseña es igual, como acá tengo una lista de registros, yo voy a querer el primero. Entonces acá el usuario va a ser igual a la lista de registros en la posición 0. Entonces el usuario, quiero la contraseña del usuario. Acordémonos que ahora estamos trabajando con objetos, entonces nosotros vamos a, omítanlo, vamos a tener este solo objeto y nosotros vamos a poder acceder al email a partir de la flechita como email o password. En este caso vamos a directamente comparar la password. Si es igual a la password, entonces vamos a decirle que el usuario es correcto y no sé, se va a redirigir al home. En el caso de que no sea correcto, mostraría la contraseña no es válida. Bien, entonces fijémonos de vuelta. francogodoy@franco, entonces acá pongo una contraseña. Si acá yo cambio el mail, pongo cualquiera, me va a decir no existe el email en la base de datos. Yo acá puedo decirle que es el email correcto con una contraseña cualquiera y me va a decir que la contraseña no es válida. Yo voy acá en MySQL modificar la contraseña porque no tiene y le voy a decir 1, 2, 3, 4. Ya tengo la contraseña 1, 2, 3, 4, por lo tanto acá puedo poner 1, 2, 3, 4, enviarlo y me va a decir el usuario es correcto y se va a dirigir al home. Listo, ya tenemos esa forma, pero lo que tenemos que hacer, en vez de mostrar estos cartelitos así nomás, sino que es modificar la vista de registrarse con carteles con la gente que se entienda. Entonces, como ya tenemos las funciones que cargan la vista, lo que tenemos que hacer antes que nada es cargar la vista header. Bueno, lo mismo que acá, ¿sí? Y acá en sign up vamos a dar en cada uno de los flujos. En este caso la contraseña es correcta, entonces acá directamente tenemos que redirigirlo al home. Tenemos que decir, bueno, se aceptó. Acá tenemos que decir que la contraseña no es válida, pero este mensaje se lo tenemos que dar a la vista. Entonces acá yo voy a hacer un data. Ese data es un array
Entonces el data en la posición message va a tener esto que acá decimos. Entonces el data se lo pasamos a la función. Entonces yo acá digo en sign up, en el formulario, voy a poder hacerme un cartel de tipo alert error, y que muestre el mensaje, el this data, y acá el mensaje. Bien, y acá tendríamos que mostrar el mensaje siempre y cuando esté, porque acá vamos a mostrar un mensaje nulo y no lo tenemos que mostrar. Entonces vamos a hacer un if, abrir PHP y verificamos si es nulo o no. Entonces, o hacemos directamente un show message, otra variable acá, donde decimos show message y le decimos que es true. Entonces acá copiamos, bueno, lo hacemos después, show message. Entonces acá directamente decimos si this es la función data. Uy, esto lo puse, no sé por qué. Show message es igual a true. Quiero mostrar esto, entonces acá yo voy a cerrar PHP. Bien, y acá voy a abrirlo de vuelta para yo poder poner esto acá. Esto lo voy a poner en una línea para que no sea tan molesto de ver, y acá igual. Bien, entonces nos fijamos, acá cargamos la vista y no nos aparecería, pero si ponemos cualquier cosa nos aparecería no existe el mail en la base de datos. Bueno, ese no es el que modificamos, sino que dijimos franco.godoy@franco.com con cualquier contraseña, y diría la contraseña no es válida. Bien, entonces esto lo vamos a poner acá también, pero acá sería no existe el mail en la base de datos, y acá pondría no existe el mail en la base de datos. Si yo pongo cualquier cosa me va a decir no existe el mail en la base de datos. Si existe el mail, no, va a decir la contraseña no es válida. Y si llegase a ser correcto todo, directamente en vez de cargar la misma vista, me voy a redirigir a otra vista. ¿Qué podría hacer yo? Podría hacer un header, así como lo hacemos en el index, para cambiar de página. ¿Sí? Entonces cambiaríamos la página. Nosotros estamos acá en sign up, por lo tanto tendremos que decirle que vuelva a un lugar, que se meta en otro lugar. Entonces lo que podemos hacer es usar el base URL. Entonces acá header, y acá uso el base URL diciéndole que quiero ir a la vista home, al home.php. Bien, pero si vemos acá tenemos un header y las líneas seguirían, las instrucciones seguirían, y el header, uno de los requisitos que tiene es que debe ser la última línea en ejecutarse. Entonces para que eso pase le pongo un die y listo, porque yo no podía redireccionar y después cargar el footer, es imposible. Si ven, esto lo voy a hacer muchas veces, así que podría directamente hacer una función que lo haga. Entonces yo, por ejemplo, en el global method, métodos globales, podría hacer una función de redireccionar, redirect,
Y acá le voy a decir que redireccione a una URL. Esta URL va a ser ese DAI con ese header. Y el base URL se lo voy a dar a afuera, porque no siempre voy a necesitar redireccionar a algo de mi sitio. Capaz que yo necesite redireccionar a Google, a Facebook o a cualquier otro lugar y no va a estar dentro de mi sitio como para decir encuéntrelo. Entonces entra una URL y concatenaría al location. Luego terminaría, y esto sería por PHP. Si yo lo quiero hacer por JavaScript, me voy a poner un parámetro donde sea use JavaScript y le voy a decir que lo haga siempre. Lo voy a hacer siempre por JavaScript, y si no, que lo haga por PHP. Esto lo suelo hacer para cuando uso Ajax. Generalmente ya todo lo haría por JavaScript en las redirecciones, porque no siempre voy a poder controlar todo este tipo de flujo. Entonces, si ahora lo hago así, podría decir que no use JavaScript. Entonces acá pregunto si uso JavaScript, o sea, no uso JavaScript, que haga esto. En el caso de que use JavaScript, voy a tener que hablar en JavaScript, escribir en JavaScript. Entonces acá abro JavaScript y acá hago una redirección en JavaScript. Sería location.href igual a alguna URL. Entonces acá escribo lo que la URL que ingresé. Entonces listo, esa sería la forma por JavaScript. Entonces acá redireccionaría a el base a una ruta de mi sitio en el home. Bien, home.php puedo decir. Y bueno, veamos si en este momento no está home, pero voy a hacer un archivo que sea home y que diga hola, estoy en home. Hola, estoy en home. Entonces si yo entro a home, va a decir hola, estoy en home. Vamos a ver si funciona la redirección que acabamos de hacer. Voy a borrar el eco, ahí está. Y listo. Bien, veamos cómo está todo. Entonces sign up, entramos y ponemos cualquier cosa. Nos dice que el email no existe. Voy a hacer un insert de un mail real, porque esto de estar escribiendo cualquier cosa, contacto@francogodoy.com. Bien, entonces acá me fijo y tengo contacto@francogodoy.com. entonces tengo contacto@francogodoy.com 1, 2, 3, 4. La contraseña no es válida. Ah, no le puse contraseña. Entonces acá le pongo 1, 2, 3, 4. Aplico. Entonces vuelvo. contacto@francogodoy.com 1, 2, 3, 4. Me redireccionó perfectamente al home. Ahora lo que podemos hacer, bueno, voy a cortar el video y después explico sesiones.